Bogotá, hermanos. Un clima muy diferente acá, bastante. Pero antes de comenzar con el servicio, hermanos, yo quiero decirle lo siguiente. Yo sé que el clima, el sonido y muchas cosas pueden haber distracciones, pero concentrémonos en la palabra de Dios. Que no sea el clima o cualquier otra distracción que nos evite poder escuchar su palabra, hermanos. Porque el tema que se va a presentar en esta mañana, hermanos, va a ser un tema, hermanos, que si usted puede, anote, porque estos temas casi no se ven en la iglesia adventista, hermanos. Así que los que podamos, vamos a ponernos de rodillas nuevamente para orar, hermanos. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias una vez más por este día que nos has regalado, Padre. En este momento queremos pedirte una vez más en oración de que puedas acompañarnos para exaltar tu palabra, Padre. Por eso te pido que por favor tu Espíritu abunde en este lugar y bendice a esta iglesia, Señor, conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer nuevamente el versículo 40. Mateo capítulo 24, versículo 40. Note cómo aquí dice el Señor Jesús. Mateo 24, 40. ¿Tenemos el texto? Concentrados, hermanos, concéntrese. Yo sé que más de uno ha leído la cita miles de veces. Concéntrese. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Présteme atención a lo que le voy a decir. Familia, mire que las otras denominaciones, evangélicos, otras denominaciones creen que este texto habla de un rapto secreto. ¿Cuántos han escuchado eso ustedes? El rapto o el arrebatamiento secreto. Note, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, concéntrese. ¿De qué está hablando Jesús? Para que diga estas palabras, uno será tomado y el otro será dejado. Yo siempre digo, mi hermano, si usted quiere aprender de Biblia, ¿sabe cuál es uno de los trucos que yo le doy a usted para que sepa? Lea el contexto. Lea qué dice el capítulo en general. ¿De qué está hablando Jesús? Ahora, ¿de qué él habla? Leamos el versículo 37. Mateo 24, 37. Dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? ¿Y con qué lo compara? Con la venida, como los tiempos de Noé. Ahora, préstenme atención, hermanos. Si Cristo dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la pregunta es, concéntrese, note, ¿quién en el tiempo de Noé fue el tomado y quién en el tiempo de Noé fue dejado? ¿Me estoy haciendo entender? Porque el texto que leímos de primera, que es lo que decía Mateo 24, 40, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, yo tengo que ver ahora en el tiempo de Noé para saber quién realmente es el tomado y es el dejado. ¿Estamos entendiendo? Miren, hermanos, concéntrense. Esto es de concentración, hermano. Esto no es difícil. Hay gente que dice, yo no sé por qué no me cuesta entender lo que el predicador dice. ¿Y sabe por qué? Porque el cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lado. El tema es fácil.
Pero cuando usted se concentra, usted le va a sentir gozo a la palabra de Dios. Se siente el gozo, hermanos. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 7. Note lo que dice Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7 y vamos a leer el versículo 23. Génesis 7, 23. ¿Tenemos el texto, hermanos? Note la respuesta tan tremenda. Mire cómo dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó, mire cómo dice, quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Pregunto mis hermanos, y note, hasta los amigos pueden captar esto. Según el versículo que acabamos de leer, ¿quiénes son los tomados? ¿Los malos o los buenos? ¿Quiénes? ¿Los impíos o el pueblo de Dios? ¿Quién quedó? ¿Qué dice el texto? ¿Quién quedó? Noé y su familia. O sea que el que quedó fue el pueblo. El pueblo. No fueron los impíos. Note, los evangélicos que dicen, uno será tomado y el otro será dejado. El tomado, hermanos, ¿quién es? Dicen ellos. El tomado son los de la iglesia y los dejados son los impíos. Pero note que aquí dice lo contrario. Quedó Noé. ¿Pero por qué queda? Ustedes saben la historia. ¿Recuerda el diluvio? Cuando dice la Biblia que quedó Noé y su familia, se refiere a que queda después de un cataclismo a nivel mundial, en este caso el diluvio. Note, queda la familia de Dios, Noé y su familia. De hecho, hermano, yo le voy a decir algo interesante. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? ¿En qué idioma se escribió? En hebreo. La mayor parte del libro del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Le voy a dar otro tip para que usted aprenda a estudiar la Biblia, hermano. Anótelo. ¿Sabe cuál es ese otro tip? Cuando usted lea la Biblia al español, también estúdielo en el hebreo. ¿Qué dice ese versículo en el hebreo? ¿Por qué? Yo traduje esta palabra quedar, que dice aquí, quedó Noé, en el hebreo. Y esta palabra quedar significa sha'ar, que significa quedarse, reservar, y escucha atentamente, significa remanente. ¿Cómo dice? Remanente. Y yo le dije, mi hermano, es cuestión de que usted anote, porque ahorita estamos en la época donde la gente cree todo lo que el predicador dice y el pueblo no anota. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que si usted tiene para anotar, anótelo e investíguelo. No me crea todo lo que digo yo. Eso dice en el hebreo, remanente, algo que queda. Ahora, Cristo dice, como en los días de Noé, o sea, hubo un remanente, queda. Así será cuando Cristo venga. Note que Juan en Apocalipsis también vio esta visión. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es la descendencia? ¿Quién es la descendencia? Note que, si ve que la Biblia dice
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Sabe qué significa esa palabra resto? ¿Usted qué entiende? Algo poco de lo que queda de la iglesia de Dios. El resto, la descendencia. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos, hermanos. Yo le hago la pregunta, ¿el sábado es un mandamiento de Dios? Hermanos, lo que yo voy a decir a continuación, ya de pronto hay hermanos que me han visto en las redes sociales, pero yo siempre digo esto, mi hermano. Si el sábado es un mandamiento de Dios, ¿por qué llegamos tarde a la iglesia? ¿Sabe, según la Biblia, a qué tenemos que venir a la iglesia? Hago un paréntesis acá. ¿A qué venimos a la iglesia aparte de orar, aparte de estar con nuestros hermanos? ¿Sabe a qué más tenemos que venir? Dijo Salomón en Eclesiastés 5:1, hermanos, cuando vayas a la casa de Jehová, acércate más para escuchar. Anótelo, no hay tiempo para leerlo. Eclesiastés 5:1. Tremenda cita. ¿A qué venimos? A escuchar, dijo Salomón. Ahora, hermanos, volvamos al punto, volvamos al tema. Cristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, entendimos quiénes son los dejados y quiénes son los que se van, los tomados. Los tomados, hermanos, son los impíos. Ellos van a ser tomados para destrucción. Y los dejados son el pueblo de Dios, dejados para ser protegidos por el poder divino. Hermano, necesito más evidencia, necesito más pruebas. ¿Cómo así? No entiendo. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 17. ¿Tenemos el texto, hermanos? Concentrados, note lo que dice Pablo. 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hallamos ¿qué? Tremendo. Note, Pablo sabía que el remanente iba a ser quedado, se quedó. Ahora, les voy a explicar algo, hermano. Mire que Pablo dice, nosotros, ¿por qué? Pablo creía que él iba a ver la segunda venida de Jesús. Pablo creía, por eso Pablo dice, nosotros, se incluía. Pablo tenía esa esperanza, hermanos. ¿Tenemos esa esperanza? Nosotros, los que habremos que quedarse de qué. Mire, hermano, ese es un tema por aparte, pero todos sabemos de que Cristo, Dios mismo, va a destruir este mundo con fuego. Pero el remanente es el único que va a salir ileso, así como Noé y su familia. Tremendo. Por eso Cristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, note el versículo 16. Versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, le hago la pregunta. Yo quiero que me aseguren. No lo dude. ¿Estamos entendiendo el tema? ¿Saben quiénes son los dejados y quiénes los tomados? Note, ahí están los versículos. La historia se va a repetir. De hecho, hermanos, mire que Salomón, después de Jesús, Salomón es el hombre más sabio después de Jesús, ¿no? Y sabe que Salomón sabía esto. Salomón sabía perfectamente que la historia se va a repetir. ¿Dónde lo dice, hermanos? Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 1. Note lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9. Eclesiastés 1:9. Note cómo dice Salomón, tremendas palabras. ¿Tenemos todos el texto, hermanos? Mire cómo dice. ¿Qué es lo que fue?
lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Y cómo termina? No hay nada nuevo, hermano. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cómo dijo? No hay nada nuevo. ¿Qué es lo que fue? El pasado. Así será. Se repite. Note, las mismas palabras de Jesús. ¿Captaron? Como en los días de Noé, así será. Salomón sabía. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Note, el diluvio. Así se hará. Se repite la historia. Claro, lógicamente no es que no se va a volver a dar un diluvio, hermano. Lógicamente no. En la Biblia Dios prometió no hacerlo. Pero los periodos proféticos, hermanos, y la destrucción a este mundo se va a destruir. Yo le hago una pregunta, familia. ¿Usted qué tan preparado está? Porque no sabemos quién va a quedar para ese día. ¿Cuántos de aquí creemos que estamos en la última generación? Amén. Me gusta que hay hermanos que no lo dudan. Estamos en la última generación. ¿Y sabe por qué le decimos esto, hermano? La iglesia adventista tiene tanta luz, hermanos, que ya la iglesia sabe perfectamente los tiempos proféticos que ninguna otra iglesia puede hacer. Usted le pregunta a otra iglesia pentecostal, lo que sea, ellos dicen, va a haber un rapto secreto. Pero ¿qué decía Pablo? Con trompeta de Dios. La trompeta se oye. No hay nada secreto, la trompeta es algo audible. No es secreto, hermanos, Cristo viene. Ahora, vayamos a algo interesante. Quiero que nos enfoquemos en las palabras de Cristo que hace énfasis en los días de Noé. Concéntrese, hermanos. Ustedes mismos me tienen que decir, no lo que el predicador diga. Van a leer en sus Biblias, vamos a leer y me van a decir esos dos tiempos que Cristo menciona. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 38. Mateo 24, versículo 38. Note cómo Jesús dice, atento, pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta, note, hay un periodo, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, concéntrese. Ya leyeron el versículo, concéntrese. ¿Cuántos astas habían? ¿Cuántos? 2. Eso, respondan lo que leyeron. Note, todo debe estar aquí. Ahora, el primer asta es ¿cuándo? ¿Cuándo qué? El primero. Cuando no entra en el arca. Muy bien, eso, muy bien, atentos. ¿Y el segundo es cuándo? Cuando vino el diluvio. Muy bien. Ahora, pregunta. Desde que no entró en el arca hasta que vino el diluvio, ¿cuántos días pasaron? ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Eso lo dice Génesis capítulo 7 también. Pasaron 7 días. Ahora, hermanos, note que la historia se repite. ¿Sabe que en este momento Cristo, cuando venga a la tierra, también va a haber un periodo de 7 días? Pero como dice el mismo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Dónde se sabe eso? ¿Cómo se sabe que va a haber un periodo de 7 días cuando Cristo venga a la tierra hasta acá? Note lo que dice Apocalipsis capítulo 8, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 8.
Apocalipsis capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1, el versículo primero. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. Hermanos, el séptimo sello habla de la segunda venida de Jesús también. Habla de la segunda venida de Jesús. Ahora, note que aquí el versículo dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. En otras versiones de Biblia, no sé si usted tiene esa traducción, dice, se hizo en el cielo casi media hora, o llegando a ser media hora. O sea, que no completa 30 minutos, media hora. ¿Hay alguien que tiene una Biblia que diga de esa manera? ¿Cómo dice, hermano? Casi media hora. Listo, ahí también dice, casi, note, no es media hora. Ahora, le hago la pregunta, hermano. Según la Biblia, ¿cuánto es un día profético? ¿Cuánto es un día en profecía? Un año. ¿Dónde dice eso? No hay tiempo para leer, hermanos. Ezequiel 4:6. Recuerda cuando el pueblo de Israel era 40 días en el desierto y Dios le dijo, 40 años, día por año, te lo he dado. O sea que proféticamente un día equivale a un año. Ahora, hermanos, haciendo una regla de 3, pues nosotros tenemos que saber 30 minutos cuánto es proféticamente. No es el día, dice casi 30 minutos, casi media hora o 30 minutos. Cuando usted hace una regla de 3 simple, hermanos, no sé aquí quién ha estudiado matemáticas, a ustedes recuerdan que en el colegio nos enseñaron a hacer una regla de 3. ¿Se acuerdan la regla de 3? Cuando usted ejemplifica cuántos días son, pasarlo a minutos, esto da como total 7 días. Y podemos hacerlo aquí rápidamente, hermanos. Un día equivale a un año. Un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. O sea que 12 horas, la mitad, ¿cuántos meses son? ¿Nos perdimos, hermanos? ¿Nos perdimos? Un día equivale a un año. 12 horas, que es la mitad, ¿cuánto es? 6 meses. Ahora, la mitad de 12 horas, 6 horas, hermano, concéntrese, hermanos. La mitad de 12 horas son 6 horas. Ahora, vamos en 6 meses. La mitad de 6, 3 meses, sencillo. Vamos con las horas. La mitad de 6, 3 horas. ¿Cuántas semanas vamos? ¿Cuántos meses? 3. Muy bien. La mitad de 3 meses. Un mes con 15 días. O 6 semanas, pongámoslo más fácil. 6 semanas. Voy a decir algo, hermanos. El calendario bíblico no es el mismo al que usted y yo tenemos. Nuestro calendario, algunos días tienen 28, 29, 30 y 31 días. Pero el calendario de la Biblia, los 12 meses, todos tienen 30 días. Todos. Entonces, ahí las cuentas siguen. Ahora, hermanos, la mitad de 1 hora con 30 minutos, ¿cuánto es? Si quieres, saque el celular. ¿Cuánto es la mitad de 1 hora con 30 minutos? 45 minutos. Uy, tremenda, porque a mí me tocó hacer esto al calculador, hermano. Yo a cabeza no puedo. 45 minutos. Vamos en 6 semanas. La mitad de 6 semanas, ¿cuántos son? 3 semanas. 3. Ahora, si son 3 semanas, ¿cuántos días son? Pongámoslo a días. ¿Cuántos? 21 días. 21 días. Note que se aproxima. Note. Ahora, vamos en 45 minutos.
Pero la Biblia dice que se hizo el silencio en el cielo, ¿cuánto? Casi media hora, note. O sea que tiene que ser un poco menos de 30 minutos. Tiene que ser un poco menos. Casi. 30 minutos, hermanos, tiene que ser 7 días y unos días de más. Pero como aquí Juan dice casi media hora, se aproxima, tiene que ser 7 días. Los 7 días que lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé. Los 7. Hermanos, algo interesante que les quiero decir. ¿Por qué Apocalipsis 8.1 dice que se hizo silencio en el cielo? ¿Hemos estudiado la venida de Jesús, hermanos? No se preocupe, para eso venimos, para aprender. ¿Sabe qué fue lo que dijo Jesús? Que Él iba a venir con la gloria de su Padre y con ¿quiénes? Los ángeles. O sea que ¿cómo va a quedar el cielo? Solo y vacío. Note, como dice Apocalipsis 8.1, en el cielo hubo silencio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea que cuando Cristo salga del santuario celestial en el lugar santísimo y venga a la tierra, va a tardar ese mismo periodo, así como Noé. Se cierra la puerta y va a esperar hasta que venga el diluvio. Tremendo. ¿Estamos entendiendo el tema, hermanos? Note, hermanos, miren, yo les voy a decir algo. No se pierdan el resto de los días de la campaña, porque vamos a ver todos estos detalles a profundidad. Esto es solo la introducción, note, como en los días de Noé. ¿Sabe? Por eso yo lo titulé El amanecer del fin. Porque, hermanos, hay que saber de profecía. ¿Qué dice Salomón en un proverbio? El pueblo sin profecía, ¿qué pasa? Se desenfrena. ¿Han leído ese versículo? Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esa profecía, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que saber qué es lo que pasa. Estamos en un tiempo donde Satanás nos quiere dormidos. Hermano, no hable de esos temas que daña y asusta a la gente. Pero si está escrito, es porque Cristo quiere saber qué es lo que va a pasar. Hermano, no mencione temas proféticos. Eso aleja a la gente. ¿Sabe qué, hermano? Si usted está aquí, mi amigo y mi hermano, si usted está acá, no fue porque te obligaron. Se supone que no es por obligación. El Espíritu Santo te trajo acá. No fue casualidad que usted viniera a la iglesia. Por eso, mi hermano, concéntrese. Síguese concentrando con lo que estamos viendo. Ahora, note qué interesante. Yo no sé si en el grupo de ustedes, de pronto en WhatsApp, no sé, el día de hoy, por eso sí ve que se le colocó los 7 días de gracia y los 7 días de Noé. Ahí está, lo que pasó en Noé es la casi media hora profética de Apocalipsis 8.1. Interesante. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 16. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 16, el versículo 15. Hay algunas Biblias, hermanos, que están en rojo. ¿Hay Biblias que ese versículo lo tienen en rojo? ¿La suya? ¿Hay otro hermano que tenga ese versículo en rojo? ¿O que esté en paréntesis? ¿O que esté en comillas? ¿Está en azul? Bueno, bien. Hermano, esto significa que es Cristo mismo el que dice las palabras. Es el mismo Jesús. Mire cómo dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Hermano, Cristo dice: yo vengo como ladrón. Qué comparación tan extraña.
Cuando usted se acuesta a dormir en la noche, usted no sabe en qué momento el ladrón puede venir a su casa a hacer el mal. Una vez un ateo me dijo, si ve que aquí Cristo se compara como un ladrón, o sea, Él es el malo. Imagínense, hay ateos que estudian, hermano adventista, usted está preparado para cuando un ateo o alguien de otra denominación le hable de la Biblia, usted está preparado para responderle. ¿Qué diría así? Así ve, se compara con la Biblia como un ladrón porque Él es malo. Hermano, hay gente hoy en día que ya ataca a Dios porque cree que Dios es el que causa los males en esta tierra, hermanos. La mayoría de jóvenes, hermanos, por lo menos allá en Bogotá, la mayoría no cree en Dios. ¿Y sabe por qué? Usted le pregunta a un joven de esos, yo no creo en Dios. ¿Por qué permite la muerte de los bebés? ¿Sabe responder esa pregunta, hermano? Yo no creo en Dios, dicen los jóvenes. Yo no creo en Dios porque la Biblia se contradice. Note, hay ateos que estudian la Biblia y usted le pregunta, ¿y dónde dice eso? Para ver si es verdad. Le muestra Génesis 6:6, que dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cómo le responde eso, hermano? Hermanos, hay que estar preparados, hay que estudiar. Porque si nosotros creemos en el Dios que servimos, hay que saber defenderlo. Hay que saber defender quién es nuestro Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso, hermanos? Cristo dice, yo vengo como ladrón, pero ¿por qué dice? No dice que Él es un ladrón, es como, note, la comparación. Yo vengo como ladrón. Hermanos, les voy a hacer una pregunta, volviendo al carril. ¿Qué es lo que viene como ladrón? ¿Cristo o el día sorpresa cuando Él venga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a ser la sorpresa? Yo le hago la pregunta, hermanos, ¿cuántos creen que Cristo viene? Pero no sabemos cuándo. El día. Note lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Vamos otra vez ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice, porque ustedes sabéis perfectamente que el día, ¿el qué? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es la sorpresa? ¿Cuando Cristo venga o el día? Hermanos, hasta los demonios saben que Cristo viene. El factor sorpresa va a ser ese día. Ahora, hermanos, Cristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo fue que las personas del diluvio se perdieron? ¿Cuando vino el diluvio o cuando se cerró el arca? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se cerró el arca. Pero los impíos, ¿qué pasó? No entendieron sino hasta... Pero se perdieron ¿cuántos días antes? 7 días antes. Hay gente que dice, cuando Cristo venga, yo me voy a arrepentir. 7 días se perdió. Hace 7 días atrás. Aquí es cuando Pablo dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hermanos. Porque ese día se está refiriendo más que todo al cierre de gracia. Lo podemos aplicar cuando Cristo venga aquí también, claro, pero es más exactamente al cierre de gracia, hermano. Nadie sabe. Ahora, hermano, yo hago la pregunta, ¿creemos en el Espíritu de profecía aquí? ¿Creemos en el Espíritu de profecía? Hay que enseñarle a las visitas qué es el Espíritu de profecía, hermanos. Hay que enseñarles. Escuche cómo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172, párrafo 1. Escuche cómo dice. Jesús nos ha dicho esta palabra. Velen pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa.
si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana. Y dice ella, escuche cómo dice, ¿a qué tiempo se refiere aquí? ¿A qué tiempo? Dice ella, no es a la manifestación de Cristo en el aire, no es, dice ella, sino que es cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, o sea, del cierre de gracia. Tremendo. ¿Cómo dice la sierva del Señor? Cuando salga del lugar santísimo. Ese es el día sorpresa, hermanos. Interesante. Hermanos, ¿hace cuánto escucharon la última vez un tema de profecía en la iglesia? Casi no se ve. Se opacan estos temas, hermanos. Pero yo le hago la pregunta, ¿es importante la profecía? ¿Lo necesitamos como pueblo de Dios? Hermanos, no tengan dudas. Hay gente que tiene muchas dudas con respecto a la profecía, pero para eso estamos los líderes. Yo no sé aquí quién es líder, pero para eso estamos los líderes, hermanos. ¿Para qué estamos nosotros? Para guiar al rebaño. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, muchas personas, hermanos, no estarán preparadas para el cierre de la gracia. Hay que estar preparados para el cierre de la gracia. Yo digo que en el tiempo de Noé, hermanos, era más fácil de salvarse. Porque al menos en el tiempo de Noé, usted veía el arca. Usted podía ver la puerta abierta, así como la iglesia. Y usted podía ingresar. ¿Sabe que hoy en día hay también una puerta que se va a cerrar? Vamos a Mateo capítulo 25, hermanos. Noten lo que dice Mateo capítulo 25. También hay una puerta que se va a cerrar. Mateo capítulo 25, versículo 10. ¿Qué puerta es? Dice, pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, o sea, Jesús. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Y se cerró qué? Se cerró la puerta, hermano. ¿Hay una puerta abierta? Hay una puerta abierta, hermano. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿cuántos están preparados para ese evento? Aquí habían 10 vírgenes, hermanos. ¿Cuántas estaban preparadas? Ahora, escúchenme con atención. ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Todas. ¿Cuántas tenían lámparas? Todas. Muy bien. Pero ¿qué pasó con 5? ¿Qué pasó? Note lo que dice el versículo 10. Pero mientras ellas, versículo 9. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que le vendan y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Hermanos, por tema pues, para profundizar, no alcanzo, pero aquí simboliza la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Como iglesia estamos fríos, hermanos, pero duro. Puedo decir que estamos más fríos que Bogotá. Con razón, ¿cómo es que se llama en esta iglesia, hermanos, la época donde estamos? Dice el Apocalipsis, la Odisea. ¿Qué significa la Odisea, hermanos? Significa una iglesia juzgada, juicio. Hermanos, hay mucho que hablar con respecto a este tema, pero lo vamos a seguir hablando con respecto al tema de la campaña, hermanos. ¿Van a venir? ¿O les dolió el tema? Estamos en la generación donde, hermano, yo ya no vengo porque me ofendió. No me gustó el tema. Ya no vuelvo a esa iglesia porque me miraron mal. Hermano, usted viene a la iglesia es por Cristo.
No porque Cristina la miró mal. No porque tal hermano no me saludó. Venimos es aprender de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias una vez más porque hemos aprendido más de tu palabra, Señor. Sabemos que los tiempos proféticos pueden alentarnos, pueden también asustarnos, pero sin embargo eso es un mensaje de amor, Padre, que nos has tenido para nosotros, para seguir preparándonos como tu pueblo santo, Señor. Por eso te quiero pedir la bendición por cada uno de mis hermanos aquí presentes y que esta palabra haya sido de gran edificación para la honra y la gloria tuya, Padre. Por eso quédate con nosotros y que esta oración pueda ser respondida en el lugar santísimo del santuario celestial. Finalizando mi oración, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Para cada uno de ustedes, Dios les bendiga, hermanos. Uy, te cago. Listo, gracias por acompañarme. Bendiga. Sí, hermano, gracias. Ahí te lo pido. Darnos para la cena del Señor. Sí. Muy bien, hermano, ¿cuánto le agradecemos a nuestro hermano en esta mañana? Dios les bendiga.